Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén bien en casa. Debido a este problema que tenemos pues del coronavirus, no nos podemos reunir en el templo, pero gracias a Dios por estos medios de comunicación que tenemos ahora, por el Facebook, que podemos tener contacto y animarnos unos a otros. Mi tema es acerca de la fe. Y específicamente vamos a tratar en esta mañana la fe que vence al mundo. Vamos a tener un tiempo de oración. Quiero que ustedes ahí donde están, hermanos, me puedan acompañar y podamos orar juntos para que Dios guíe este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu amor, tu misericordia y porque hasta aquí vemos que nos estás ayudando. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y esto es una enseñanza más en la cual necesitamos pensar, reflexionar y ver lo que tú quieres para tu pueblo. ¿Qué nos quieres enseñar? Por eso te pedimos, Señor, que en esta hora tomes el control y puedas bendecirnos, animarnos, alimentar nuestra fe a través de tu palabra. Y que podamos, en verdad, Señor, recibir la comida espiritual que necesitamos en este tiempo. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, para poder empezar nuestro estudio en esta mañana. El versículo 4 nos dice, fíjense, dice, Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Acá vemos de que nuestra fe es la que vence al mundo. Y estamos viendo que hay un enemigo de nuestra fe. Es el mundo. Ahora, cuando aparece el mundo en esta palabra de Dios, ¿a qué se refiere? Porque dice la Biblia que Dios creó el mundo. Y cuando lo creó bueno y terminó diciendo bueno en gran manera. Entonces, no es ese mundo creacional que se opone a la fe. Y la fe no tiene que luchar contra ese mundo tampoco. Tampoco es el mundo de las personas. Porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Entonces hay un mundo conformado por los seres humanos. Y no es contra ese mundo de personas que nuestra fe combate y no es ese mundo de personas que atacan nuestra fe. Entonces, ¿a qué mundo nos estamos refiriendo o a qué mundo la Biblia nos enseña? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, hermanos, aquí vemos de que hay un mundo que se opone a nuestra fe. Un mundo que está conformado por una organización, que es un sistema. Ese sistema que está bien organizado es a la que la Biblia se refiere. Y ese mundo está en contra de nuestra fe. No sé si usted ha escuchado el mundo de los deportes, el mundo de la televisión, el mundo estudiantil, ¿no? Hay todo un mundo, toda una filosofía, todo un concepto que se ha filtrado, que está allí, que se opone a nuestra fe. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos derribar todo argumento y fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces hay un mundo, una filosofía, y detrás de ese mundo, según la Biblia, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Detrás de ese mundo está Satanás. Satanás está utilizando el mundo para poder matar, para poder destruir, para poder hurtar nuestra fe. Es el mundo que se opone a nuestra fe. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros entendamos este tema de la fe. Es un tema muy profundo, pero que necesitamos entenderlo, porque ahora nosotros no pertenecemos a este mundo. La Biblia dice que Dios nos ha regalado la fe y por medio de la fe nos ha sacado de este mundo y nos ha colocado en una posición de privilegio, nos ha colocado en su mundo. Es un mundo celestial, es un mundo espiritual, pero es un mundo real. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, él nos hablaba de ese mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios. Fíjense, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro mundo ahora es celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales. El apóstol Pedro en su libro dice que somos peregrinos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que estamos de paso. El apóstol Pablo en un momento habló acerca de que estamos presentes en el cuerpo y ausentes en el espíritu. Es decir, que estos hombres entendían de que ya no pertenecían al mundo, de que su lugar era otro, de que ya pertenecían al mundo de Dios. Y ellos vivían de acuerdo a la posición privilegiada que tenían. Es importante entender esto. Fíjense lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos pueblo santo adquirido por Dios. Es decir, que Dios allí nos ha hecho un pueblo especial, santo, y nos ha dado la posición de sacerdotes. En Apocalipsis dice que somos reyes. Entonces, ese es nuestro lugar ahora. Dios ha formado un mundo diferente, un pueblo diferente. No somos de este mundo. Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra y con sus apóstoles, le decía lo siguiente: vosotros estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Así que es importante entender esto, hermanos. Es importante porque ahora el pueblo que Dios ha formado se maneja de otra manera, muy diferente a como el mundo de hoy vive. Nosotros ya no vivimos bajo sus normas, bajo sus formas. Nosotros ahora vivimos bajo las normas y bajo la forma de Dios. Y Dios nos ha dejado la fe. Dios nos regala la fe para poder entender de cómo vivir en este mundo. Un mundo muy difícil. Un mundo sumamente problemático. Un mundo que se preocupa y que está viviendo de manera equivocada, con los afanes, con las preocupaciones, con las cosas que suceden en el mundo. Es muy difícil vivir en este mundo si nosotros no entendemos lo que Dios ha hecho a través de la fe. Hermanos, nosotros no vamos a vivir de victoria en victoria. Vamos a vivir como muchos viven, en afanes, en tristezas, en desmayos, en desalientos, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender el tema de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa la fe? Porque ahora nosotros, según Corintios, 2 de Corintios 5:7, ustedes lo pueden leer en sus Biblias,
Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por la fe. El mundo vive por vista, ver para creer. El mundo vive de acuerdo a lo que ve. Dios nos ha regalado la fe para no vivir de acuerdo a lo que vemos. La fe es muy diferente al creer. Hermanos, quiero que me sigan con mucho cuidado. No es suficiente, escúchame lo que te voy a decir, no es suficiente creer en Dios para ser salvo. No es suficiente creer en Dios para vivir para Dios. Y te lo voy a demostrar. Por eso Dios nos regala la fe. Y vamos a ver que la fe es muy diferente al creer intelectual. Porque no es suficiente creer en Dios para vivir para Dios. En Santiago, en el libro de Santiago, la Biblia nos dice de que los demonios creen en Dios y tiemblan. Fíjate, ellos creen en Dios. Satanás y los demonios y los ángeles caídos, ellos vieron a Dios cara a cara. Ellos saben de la existencia de Dios. Por si acaso, Satanás no es ateo. Satanás no es ateo, Satanás cree en Dios. Sin embargo, el creer no le es suficiente para ser salvo. Su creer no le es suficiente para servir a Dios y seguir a Dios. Por eso Dios nos regala la fe. Porque la fe nos ayuda a entender que es más que un creer. ¿Qué significa entonces la fe? Necesitamos saber qué es la fe. Porque la fe, hermanos, implica confiar en Dios. La fe implica santidad. La fe implica adoración. La fe implica, como dice Romanos capítulo 12, presentarse a Dios en sacrificio vivo, agradable y santo, que es el culto racional. O sea, la fe implica muchas cosas. Pero de manera sencilla, ¿qué es la fe? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, donde nos muestra el significado de la fe. Y antes de ver este concepto, fíjate lo que dice el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estos hombres y mujeres que aparecen en Hebreos capítulo 11 fueron hombres de fe. Hombres de fe. Y fíjate lo que dice el versículo 33 del capítulo 11 de Hebreos. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que por la fe estos hombres y mujeres conquistaron, fueron vencedores, afrontaron la vida, esta vida difícil que es, la afrontaron con la fe y pudieron ganar. Pudieron ganar. Entonces, es importante entender qué es la fe. Porque ahora el pueblo de Dios tiene que vivir por la fe. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa imposible? Sencillamente que no es posible. Es decir, que no es posible hacer las cosas para agradar a Dios. Porque todo lo que hagamos para Dios no es posible agradarle si no tenemos fe. Necesitamos la fe. En todo lo que hacemos necesitamos fe. Porque si hacemos las cosas sin fe, no vamos a agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Qué importante es conocer ahora nuestra nueva posición. Porque la fe es la que vence al mundo. La fe es la que vence esas oposiciones de los demonios, de Satanás. La fe es lo que nos ayuda a conquistar. La fe es lo que nos anima. La fe es la que nos saca adelante en circunstancias difíciles. ¿Se dan cuenta qué importante es conocer qué significa la fe? Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Versículo 1 de Hebreos 11.
Dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Aquí aparecen dos palabras para definir la fe. Uno es la certeza y dos es la convicción. La certeza. ¿Qué significa esto? Certeza significa seguridad. Y la fe nos da la seguridad de qué? De lo que no vemos, vamos a recibir. De lo que no vemos, tenemos la convicción de que va a suceder. Entonces, la fe nos ayuda a entender con certeza de qué, de que no vemos algo y va a suceder. Porque la fe implica algo invisible y la fe implica algo del futuro. Es decir, si tú lo ves, ya no es fe. Si tú lo tienes, ya no es fe. Dios nos quiere enseñar a entender que hay cosas que no vamos a ver, pero si tenemos fe, lo vamos a recibir. Y eso nos está explicando este libro. Nos está diciendo, es la certeza de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve, pero lo vamos a tener. Ahora, ¿quién nos da la certeza? La palabra de Dios. ¿Y quién nos da la convicción? El Espíritu Santo. Por eso la fe, hermanos, es un ingrediente que no es humano. Es un ingrediente espiritual que no es humano. Porque viene de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso estamos animando a todos los hijos de Dios, a los hermanos adultos, a los jóvenes y a las señoritas adolescentes. Estamos animando a repotenciar su fe, a poder vivir por la fe, porque esto es un mandato de Dios. Pero necesitamos ser poderosos en la fe. Necesitamos crecer en la fe. Necesitamos entender que la única forma de agradar a Dios es por la fe. Entonces, ¿cómo fortalecemos la fe? Por medio de las Escrituras. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, qué importante, hermanos, es que gastemos tiempo con las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Y la Biblia contiene algo tremendo, poderoso. La Biblia contiene la mente, la Biblia contiene el corazón y la Biblia contiene la voluntad de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo encerró en este libro, en el contenido de este libro. No es este libro, sino el contenido de este libro. Es en el conocimiento donde se encierra el poder de Dios. La mente, los sentimientos, la voluntad de Dios. Es en el conocimiento que está encerrado un poder, un misterio, pero que a la vez nos ha sido revelado. En su conocimiento está la voluntad de Dios, las herramientas para poder vivir en esta vida. Fíjate lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice ahí. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Fíjate, dice, como todas las cosas, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te das cuenta? Todas las cosas de la vida, esa vida cotidiana a la que nosotros tenemos, esa vida piadosa,
en la que nosotros vivimos. Todas las herramientas fueron encerradas en el conocimiento. Hermanos, este libro es poderoso. Por eso necesitamos que ahora más que nunca gastemos tiempo. Que tú memorices las escrituras, que tú leas la Biblia, que tú hagas tu devocional, que tú te fortalezcas, que tu fe crezca. Porque la vida no es fácil. Porque en la vida se van a presentar, fíjate, tres cosas. Se van a presentar cosas difíciles, se van a presentar cosas muy difíciles y se van a presentar cosas extremadamente difíciles. Y solamente, escúchame bien por favor, hermano, querido joven, querido adolescente, señorita, escúchame por favor. Solamente por medio de la fe vamos a poder salir adelante en esos momentos difíciles, en esos momentos muy difíciles, en esos momentos extremadamente difíciles. Solamente la fe nos va a sacar adelante. Te voy a dar 3 ejemplos para terminar, para que pueda ser de mucha bendición, para que veas que si tu fe está fortalecida, cuando vengan estas pruebas, estas aflicciones, tú vas a poder salir adelante. Yo voy a poder salir adelante. Nosotros como iglesia vamos a salir adelante porque Dios nos ha regalado la fe para vencer al mundo. Salmo capítulo 27. El Salmo capítulo 27, el versículo 13, dice, David estaba pasando momentos difíciles, estamos en el momento difícil. Y David dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Fíjate, ahí está la fe. Primero la fe, si no creyese que veré. Segundo es el ver. Primero es creer, la fe, y después Dios te va a hacer ver. ¿Qué te va a hacer ver? La bondad de Dios en la tierra de los vivientes. David estaba a punto de desmayar. David estaba pasando momentos difíciles. Estaba enfrentando persecución, estaba enfrentando una situación, un conflicto, un momento de persecución, de tribulación. Y él dijo, hubiera yo desmayado si no creyese. Y cuando creyó, cuando tuvo fe, vio, ¿qué cosa? La bondad de Dios. La fe nos ayuda a ver la bondad de Dios. En segundo lugar, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11. En segundo lugar, Hebreos capítulo 11. Versículo 27. Hablando de Moisés. Dice, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Ahí está. Primero la fe y después dice como viendo al invisible. La fe de Moisés lo ayudó a enfrentar la vida, las cosas de la vida muy difíciles. Era muy difícil enfrentarse al rey. Si bien es cierto, él venía de parte de Dios, pero era muy difícil enfrentarse al rey y decirle, deja a este pueblo, deja. Y él se enfrentó y se sostuvo, dice, como viendo al invisible. La fe, hermanos, nos ayuda a ver más allá de nuestros ojos. La fe nos ayuda a ver las cosas invisibles. La fe nos ayuda a ver a Dios. La fe nos ayuda a ver propuestas que no son de Dios. A veces por la vista no podemos alcanzar. La fe nos ayuda a ver más allá. Y por último, y para terminar, fíjate en lo que dice Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, hablando de la muerte de Lázaro. Una cosa extremadamente difícil que se presenta en la vida.
la muerte. Había muerto Lázaro y estaba su hermana María y su hermana Marta. Y obviamente había aflicción, había tristeza y había queja también. Y Marta, en el versículo 39, dijo: Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Mi hermano ha muerto hace 4 días. ¿Cómo es posible que nos digas que quitemos la piedra si ya hiede, ya huele? Pero Jesús le dijo, versículo 40, no te he dicho que si crees, es decir, si tienes fe, verás nuevamente. Primero es la fe y después ver. ¿Qué cosa va a ver Marta? La gloria de Dios. Quiero terminar diciéndote esto. Muchas veces Dios permite situaciones muy, extremadamente difíciles. En este caso fue la muerte de Lázaro. Algo extremadamente. ¿Pero para qué? Para que por medio de la fe nosotros veamos, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Las situaciones extremadamente difíciles, esas situaciones que muchas veces pensamos que no hay solución, esas situaciones que no las podemos resolver porque son extremadamente difíciles, ¿sabes para qué sirven? Para ver la gloria de Dios. Dios se manifiesta y nos hace ver por la fe la gloria suya, la gloria de Dios. Por eso Dios permite situaciones en la vida difíciles, situaciones en la vida muy difíciles y situaciones en la vida extremadamente difíciles. Y solamente por la fe vamos a poder salir adelante. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios bendiga su palabra.